Listo, entonces ya dijimos que tenemos de acabado de piso, que tenemos de acabado de techo, incluimos aquí unos ductos, unas instalaciones que dijimos que cuál sería como la forma ideal de poder manejar esas instalaciones. Cuando tenemos estructuras metálicas, pues sabemos que esto es un curso de análisis, ¿no? No es análisis en concreto, entonces va a ser análisis, estamos enfocándoles al concreto porque es el curso que ustedes traen posteriormente, pero cuando tengo estructura metálica, también puedo hacer pases en las vigas metálicas. Lo que pasa es que allá sí me exigen que se pueden hacer, pero se hagan unas reparaciones. Unas reparaciones, hacer rigidizar los elementos a los que estoy haciendo esos descuentos, esos pases. Entonces, digamos que para estructura metálica ya el tema es mucho más controlado. En concreto, ¿yo cómo puedo volver a rigidizar? O sea, esa rigidez yo no se la puedo devolver a mis elementos, ¿sí? Para que también podamos ir haciendo la comparación de sistemas. Otra carga importante, por no decir la más relevante dentro del sistema, es la carga de muros y particiones. La norma, aquí en esa tabla, la B3431, que dice en mi norma, me dice cargas muertas mínimas de elementos no estructurales verticales muros, ¿sí? Recordemos algo, nosotros cuando calculamos el espesor de la placa, dijimos que íbamos a utilizar elementos frágiles. Esta tabla, como tal, es para elementos frágiles. O sea, miremos, muros de mampostería, unidades de mampostería, muros de unidades de concreto son elementos frágiles, ¿sí? ¿Por qué lo digo? Para que seamos consistentes. No es que yo ya calculé el espesor de la placa para elementos frágiles y ahora aquí ya no le ponga elementos frágiles, ¿no? Ahí estaría botando la plata tontamente. Están también las particiones livianas. No sé si yo en la clase de pasada les hablé de las particiones livianas. Mencionamos algo de particiones livianas, ¿no? ¿O sí? No recuerdo. ¿No? Bueno, miremos qué valores tenemos para particiones frágiles. Miremos muros en mampostería, muros en bloques de arcilla, ¿cierto? Aquí me dice con relleno. Si quieres, si hay relleno, quiere decir que son unidades perforadas, ¿cierto? O sea, no son completamente macizas. Ustedes de pronto las han visto. Son unas unidades en las cuales yo hago coincidir las perforaciones cada determinada distancia. Aquí tengo 4, 8, 10, 12, ¿cierto? Decímetros para poner varillas, para hacer unas columneticas dentro de la mampostería. Eso es un sistema de mampostería reforzada. Puede usarse. Otro, este típico, mampostería en bloque de arcilla, ¿cierto? Son las unidades macizas que conocemos habitualmente. Hasta mampostería maciza de arcilla sin pañitar. Bueno, tengo diferentes tipos. Voy a suponer que es una mampostería de estas o de estas, pañetada en ambas caras, ¿cierto? Porque queremos que sea un acabado bonito. Esas unidades de mampostería, ¿se acuerdan cuánto tienen? ¿Ustedes ya vieron ese tipo, hacer APUs y todo eso? ¿Cuáles son las dimensiones de un ladrillo, ingenieros, próximos a presentar el ECAES? 24 de largo y 8 de alto. 24 por 8 y qué más. Y la otra dimensión transversal, que es la que me da el espesor de 6. los muros. Sí, 6. Como 6, como 12, ¿no? Pues dependiendo también del fabricante y demás, pero pues digamos Ingeniero que se le cortó. ya me escuchan mejor ahí. Sí, sí, señores. Y eso ya es mucho, ¿no? Lo que dice Barreto. Felipe dice 30 por 10 por 20. Sí, esas unidades ya, bueno, puede haber fabricantes que los hagan, ¿no? No los conozco. Generalmente un ladrillo tiene 7 de alto por 12 de ancho por 24 de largo, ¿sí? Igual ustedes pueden entrar a un catálogo de ladrillera Santa Fe, puede ser, y buscan cuáles son las dimensiones de los elementos.
Entonces, si tiene 12, un ladrillo común tiene 12 centímetros de ancho, más un pañete por un lado, más un pañete por otro lado, podemos estar hablando del orden de 15 centímetros, ¿cierto? Entonces, aquí en esta tabla tengo kilonewton metro cuadrado, aquí tengo kilogramos metro, ¿sí? 15 centímetros me van a pesar muros de 250 kilos por metro cuadrado. Entonces, pues yo digo, interesante. Yo sé que puedo poner muros en mi ancho aferente de 0,75. Los pañetes se hacen de 3, ingeniero. De 1, 1,5 por cada cara, ¿sí? Puedo tener ladrillo a la vista, entonces no necesito ponerle pañete, ¿no? Ya estoy siendo un poco arbitrario en los acabados que le quiero poner a mi edificación. Pero ya ustedes en su proyecto pueden escoger el tipo de acabado, el tipo de unidad de mampostería. Sin ¿Sí? acabado. Sin acabado, pues de hecho es una tendencia arquitectónica interesante tener una mampostería rústica, ¿sí? Pues obviamente que no sea mal acabada, sino pues que sea algo rústico, que se vea, o unas unidades de mampostería de fachada al interior donde yo quiero dejar un muro a la vista. Se puede, es perfectamente viable. Ahí sí, reitero, me acojo a la información que tenga el arquitecto. Pero aquí algo interesante. Aquí yo dije que quedan 250 kilos por metro cuadrado y eso me da ahí un valor. Pero miremos que estamos suponiendo que por cada metro cuadrado de placa yo puedo tener muro. Y esa condición, pues, materializada ya no es real, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo que menos tiene la estructura son muros. O si no, pues nos queda el espacio completamente obstaculizado, ¿sí? ¿Por qué esta consideración? Por una razón. Yo necesito que la placa esté en capacidad de que se ponga cualquier disposición de muros sobre ella. Aunque la norma me dice que si yo conozco la localización exacta de los muros, yo puedo ponerla y hacer el análisis estructural con esa localización de los muros. Y sería una condición mucho más real. ¿Verdad que sí? O sea, dibujar en el SAP cada muro. Sí, básicamente. Dibujar en el SAP, o bueno, ni siquiera dibujar en el SAP, poner las cargas asociadas al muro dentro del SAP, en los lugares donde realmente van a estar afectando. Pero resulta que cuando nosotros como diseñadores recibimos la información arquitectónica, la información que tenemos que recibir nosotros es la arquitectura como tal, por un lado, y por otro lado el estudio de suelos. Cuando yo recibo esta información, pues cada especialista, el geotecnista, el arquitecto, el estructural, se van a terminar de pulir su proyecto. Y cuando se encuentran en la curaduría, el proyecto arquitectónico, el proyecto estructural particularmente, resulta que el arquitecto ha cambiado de disposición de muros. Entonces el ingeniero estructural ya tiene su trabajo muy juiciosamente hecho con el muro de una disposición y el arquitecto por requerimientos del cliente, por requerimientos de confort como tal del edificio o de su estructura en sí, porque quiere espacios más grandes, porque necesita mayor iluminación, mayor ventilación, porque le pidieron mayor área de determinado servicio, ha cambiado la disposición de muros. Entonces, pues, bajo esa consideración, el diseño estructural ya queda obsoleto, ¿sí? Entonces, previendo esa condición, lo que se hace es que yo puedo poner o puedo contar con una placa en la cual en cualquier posición puedo tener muros, ¿sí? Por eso es que estoy poniendo esa carga. Y por eso digo, miren, 190 kilos por metro cuadrado, por metro lineal, perdón, es mucho más alta que cualquiera de las demás cargas que yo estoy considerando hasta el momento. ¿Sí?
Entonces yo puedo llegar y totalizar toda esta carga y me dice que son 570 kilos por metro lineal en cada vigueta. O sea, más de media tonelada por cada vigueta. Está brava esa carga. Muy seguramente, si yo tuviera distancias menores, pues esta carga se va a reducir, ¿cierto? Porque tengo menos ancho aferente y demás. Es para que veamos todas esas repercusiones dentro del proyecto donde más nos pueden llegar a afectar. Listo. Y acá pues hacemos la salvedad también de que estamos hablando de entrepiso. ¿Y qué es entrepiso? Pues entrepiso ¿qué es este? Es esta zona por acá interna, ¿verdad? Acá yo tengo cubierta, aquí abajo yo tengo entrepiso. Entonces, yo tengo ahora dos tipos de placa dentro de cada estructura, una para entrepiso y una para cubierta. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre ellas dos? Pues que muy seguramente, si ustedes Los ven por la muros. ventana, si ustedes ven por la ventana y hay alguna edificación con placas en cubierta, se dan cuenta que en cubiertas generalmente no hay muros. Generalmente no hay muros. Entonces, miremos las demás consideraciones. Peso propio está, peso placa está, afinado está, acabado de piso. Estamos pensando en una baldosa. ¿Será que es conveniente que yo le ponga baldosa a mi cubierta? Si yo no De tengo pronto no acceso, otro material. si de pronto yo no tengo acceso a la cubierta, o sea, no es una terraza como tal, ¿yo para qué le voy a poner baldosa? O de hecho, así sea una terraza, ¿será que yo le pongo la misma baldosa del interior de la estructura que requiere un cuidado especial? Muy seguramente no, ¿cierto? Voy a copiarme estos datos, ¿cierto? Las viguetas van a ser las mismas. La placa obviamente va a ser la misma. El afinado va a ser el mismo. Yo digo ahora, pues, si yo quiero una cubierta, lo que me interesa de una cubierta es que no se me meta el agua. Entonces, para eso utilizo una impermeabilización. Y para esa impermeabilización, pues voy a otra tabla, que la B3414, donde tengo las tablas por acá, que me dice acabados de cubierta, cargas muertas mínimas de elementos no estructurales horizontales, cubiertas. Y en cubierta, pues tengo diferentes opciones. Me voy a ir de una vez a las membranas impermeables. ¿Cuál les gusta a ustedes? Bituminosa cubierta de grava, creo que no. Bituminosa de superficie lisa, de pronto un líquido aplicado, tela asfáltica de una capa, pues digamos que ya ese tipo de revestimientos dependen más o más enfocado a la información que ustedes tienen del área de pavimento, ¿no? O no sé si ustedes han Ingeniero, pero tenido... ahí no se podría también colocar. O sea, como también un mirador donde sale la gente. Sí, 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 por eso digo, el proyecto puede ser cualquiera en este momento, ¿sí? Ahí estamos nosotros definiendo unas cargas de cubierta. Para este caso, yo estoy suponiendo que mi cubierta no va a tener ningún acceso, entonces solo va a cubrir esa condición de cubrir, digamos así, ¿sí? De evitar filtraciones. Entonces yo me puedo ir por uno de estas condiciones. Pero pues en los proyectos de ustedes me pueden decir, resulta que en esa cubierta yo tengo una terraza. Pues tengo que ser muy consistente en todo lo que esté haciendo. Si yo en mi cubierta tengo una terraza, obviamente necesito una escalera que me dé acceso hasta esa terraza, ¿no? No es que yo llegue, quiero una terraza y bueno, ¿y por dónde va a subir? No, nunca lo pensé, ¿sí? Que yo tenga acceso a esa terraza. Y a esa terraza puede que yo le ponga unas materas. Ya vimos hace un rato el peso unitario de la tierra, ¿no?
ustedes también por su información de suelos. Ustedes saben que la tierra, el material suelto puede pesar 1.600, 1.800 kilos por metro cúbico. Ingeniero, también toca dibujarle todo lo arquitectónico, o sea, de camas y eso, digamos, ¿A qué? al proyecto. No, no esa parte de mobiliario lo vamos a tener en cuenta más adelante dentro de las cargas vivas, ¿sí? Listo. Aquí, estas cargas muertas son cargas permanentes en la estructura. Lo que hemos evaluado hasta el momento son cargas que no van a cambiar en la vida útil de la estructura. El peso propio, pues generalmente no cambia. El afinado, pues el piso va a quedar por mucho tiempo. Acaba de techo, ductos, instalaciones y muros. A no ser que yo le quiera hacer algún cambio de uso a mi estructura, pues esas condiciones de cargas pueden llegar a variar. De resto, pues son unas cargas inherentes a la estructura, no van a ser transitorias. Si yo quiero hacer un cambio de uso o quiero tumbar muros y demás, pues me toca pedir un permiso ante una curaduría para poder hacer todo ese movimiento. ¿Por qué? Porque es que le estoy cambiando las condiciones de comportamiento estructural a mi edificación. Entonces, ahí tiene que llegar un ingeniero estructural a validar esos cambios en el diseño, ¿sí? Entonces, si me llaman a mí, pues buenísimo, porque les conviene. Yo les hice el diseño una vez, entonces ya tengo el modelo, ya sé qué condiciones de carga, entonces les voy a cobrar más barato, pero obviamente les voy a cobrar el cambio de diseño, ¿sí? Digo, si fuera yo, lo mismo si fueran ustedes, pero muchas veces hacen el diseño, lo construyen y se va el ingeniero por un lado, se va el cliente por otro lado, vende el cliente el predio y el que quiera hacer el cambio, pues va y consigue otro ingeniero estructural. Y en ese caso yo lo recomendaría a alguno de ustedes, ¿sí? Listo, entonces podemos tener cualquier tipo de cubierta. Así depende todo de las condiciones del proyecto. Está, por ejemplo, la cubierta del edificio del Ministerio de Medio Ambiente, que queda en la 13 como con 30 y punta, 33 más o menos. No sé si alguien la conozca o si la haya visto. Yo pues estaba trabajando en un edificio Colgas y tenía vista al edificio del medio ambiente. Y resulta que ese edificio tenía en su cubierta unos jardines, tenía un OMA o cafeterías y la gente almorzaba y subía a darse un paseo por esa cubierta. Era como tener un pulmón ahí dentro del edificio. ¿Sí? Entonces, pues bastante chévere, agradable se veía, tenía hasta senderos para poder circular, pero pues yo siempre pensaba desde el punto de vista estructural qué carga muerta debe tener ese piso, ¿sí? Esa cubierta, porque en teoría sería cubierta, ¿cierto? Cargas de materas, cargas de mampostería debería tener, pues para este proyecto particular. ¿Por qué? Porque tenía unos muritos a media altura que eran los que me guiaban los senderos, una zona de silletería, estaba loma, zona de cafetería y demás, entonces son unas cargas que debo tener en consideración. Asimismo, cuando estábamos diseñando el edificio de la Tadeo, en algunas de las reuniones del proyecto, algún arquitecto dijo, no, muy bonitas las materas que vamos a poner. Entonces yo escuché eso y dije, bueno, no, arquitecto, dígame dónde van a poner materas. De hecho, ni siquiera hemos llegado al componente estructural. No, que vamos a poner materas en, en la cubierta, en la terraza, para que salgan los estudiantes de parcial y pues se animen o tomen un aire eh, viendo las matas, las plantas. Ya bueno, perfecto. ¿Y de qué dimensión van a ser las materas? Ah, no, chiquitas, chiquitas, por ahí de 1 metro de alto por 5 o 6 metros de longitud. Si ustedes ya vienen y empiezan a hacer, a cubicar ese terreno, esa cantidad de tierra, ¿sí? Por el peso de la matera, de, ese volumen de tierra por su peso unitario, pues se van a dar cuenta que es una carga realmente de consideración. Entonces, pues yo les dije, pues cuando hagan algún tipo de apreciación de ese tipo, pues por favor consúltenos. ¿Por qué? Porque son unas sobrecargas que va a tener la estructura y van a ser cargas muertas. Y eso puede llegar a afectar como tal el comportamiento estructural. Si me adelanto un poco, sabemos que la carga sísmica es directamente proporcional a esta carga muerta.
Entonces, entre más carga muerta le ponga, entre más peso tenga la estructura, va a tener un mayor compromiso ante carga sísmica. Entonces, por eso es que este procedimiento debe ser como muy cuidadoso. Entonces, la invitación a que en los proyectos de ustedes, pues piensen, o sea, no estoy diciendo faciliten el trabajo, sino piensen cómo va a ser como tal el uso que van a tener en las placas de cubierta. Si tienen terraza, pues asúmanlo como carga de terraza. Aquí yo estoy diciendo, voy a tenerlo como impermeabilización, ¿sí? Pero pues ustedes bien lo pueden tener como carga de terraza o lo que sea. Y más aún porque en un proyecto como tal ya en la vida profesional, no es que yo vaya a seleccionar, uy, no, evaluar esa carga de terraza es muy complicado, entonces mejor le pongo carga de cubierta, sí, le pongo un recubrimiento, porque pues si en la vida útil va a estar una carga de cubierta, va a tener una terraza, va a tener un uso diferente, pues es mejor contemplar. Tampoco digo que las cargas de terraza sean pues difíciles de cuantificar, ¿no? Bueno, aquí yo dije que iba a tener un líquido aplicado asfáltico, ¿cierto? O sea, líquido aplicado, 5 kilos. O voy a poner mejor una bituminosa de superficie lisa, 10 kilos por metro cuadrado, ¿sí? Más 10, no mentira, aquí es el ancho aferente, ¿no? El ancho aferente de la impermeabilización va a estar en todos los 75 centímetros y va a tener 10 kilos por metro cuadrado, 0.01 toneladas por metro cuadrado, multiplicado por un ancho aferente, me da 0.08, ¿sí? Y acabados, pues también tengo los mismos acabados. Voy a copiarme estos acabados de acá. Muros y particiones, pues aquí no tengo, pues puede que haya proyectos que sí los tengan, ¿no? Entonces, pues si existen, ahí los involucramos. Totalizo, vean, 0.3 versus 0.6. Aquí estoy hablando yo de que tengo la mitad de carga para este proyecto en particular, ¿cierto? La mitad de carga muerta en cubierta con respecto a la carga muerta que tengo en entrepiso. Ya aquí ustedes, como profesionales que son o que están en formación, que se están volviendo, es donde ustedes empiezan a jugar con su criterio particular. Porque ustedes, o bueno, he conocido casos, algunos casos, donde me dicen, yo hago el avalúo de cargas y estas cargas de entrepiso, yo se las pongo a entrepiso y cubierta. Bueno, perfecto, es su criterio. Hay otros, en mi caso, yo prefiero hacer este análisis un poco más discreto, lo cual ustedes se dan cuenta que no implica mucho tiempo, pero pues sí me da un ahorro, ¿no? 300 kilos por metro lineal de vigueta. ¿Por cuántos metros de vigueta? ¿Por cuántas viguetas? ¿Por cuántos pisos? Y por cada metro, ¿no? En un metro, 300 kilos. Ustedes saben que 300 kilos puede ser una vaca. O sea, ¿cuántas vacas de más yo le pondría a mi estructura de carga muerta? ¿Sí? Para que lo sintamos un poco más. Entonces, pues la invitación, háganlo un poco más juiciosos que esto, aquí vamos a tener ahorro de carga gravitacional, a su vez vamos a tener ahorro en carga sísmica y eso a su vez implica tener una menor estructura y a su vez implica que tenga un proyecto, un diseño estructural más eficiente y a su vez implica que proyectos eficientes me vuelven a llamar a contratarme para que siga haciendo más diseños. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta de las cargas muertas? ¿Se ha entendido todo? ¿Siguen ahí? Señor, aquí estamos. 3, 10, 4, 6, 7. Cuando tenga un trabajito para mí, me escribe. Listo. Bueno, perfecto. Me interesa que eso les quede claro porque ya saben ustedes que esto va alineado al proyecto.
¿sí? Ustedes ya, como les dije la semana pasada y como les digo ahorita, esto ustedes ya lo pueden estar materializando en su proyecto. Bueno, ahora capítulo de cargas vivas. Resulta que las cargas vivas, regáleme un minuto, que empezó a llover y tengo todas las ventanas abiertas. Me pregunta Michelle, ¿y para un voladizo entra a carga de cubierta o carga de entrepisos? Una pregunta interesante, Michelle, depende. Depende de cómo tengo yo el voladizo, porque si el voladizo, ¿dónde tengo la fachada de mi voladizo? Si el voladizo, si tengo la fachada en el extremo, me queda cubierto como carga de entrepiso, ¿sí? Si tengo, no lo tengo la fachada en el extremo, sino retrocedida, o sea que eso sería un balcón, puedo plantearlo como carga de cubierta, ¿sí? Ya dependería de la longitud, de las dimensiones del voladizo, porque puede que sea algo, un área muy pequeña, entonces que tampoco sea como representativo hacerle el análisis particular para esa condición, ¿sí? Listo. Entonces, continuando con cargas gravitacionales, ahora estamos en el título B4, el numeral B4 de las cargas vivas. Y las cargas vivas de la edificación corresponden con el uso que se le da a la misma, ¿sí? Entonces yo aquí tengo pues las tablas, las caracterización de acuerdo con el uso de estas cargas vivas. Me dice que tengo reunión o que tengo para oficinas o centros educativos, fábricas, institucional, comercio, residencial, almacenamiento, garajes, coliseos, ¿sí? Y dentro de cada uno de esos usos, pues yo tengo diferentes áreas. Entonces, por ejemplo, institucional, Universidad de La Salle. Me dice Julián, ¿yo les puedo regalar diapositivas? Sí, pero es que eso está en la norma, Julián, eso no. Pues de hecho, yo los invitaría más a que consulten la norma, porque en la norma ustedes encuentran, aquí yo estoy como resumiéndole las tablas, pero allá ustedes encuentran un poco más de opciones. Por ejemplo, particiones livianas. No me dijeron si hemos hablado o no, pues de particiones livianas, las cargas más altas están del orden de 100 kilos por metro cuadrado. Mientras que en las particiones frágiles estábamos hablando de 250. Si me devuelvo un poco, para particiones frágiles, yo tengo cargas hasta de 600 kilos por metro cuadrado, ¿sí? 600 kilos por metro cuadrado, o sea, son unas cargas frágiles muy altas. Mientras que particiones livianas, hasta 100 kilos por metro cuadrado. Yo creo que les hablé de la arquitectura, de que ahorita la tendencia es tener particiones livianas, sobre todo para que las oficinas modulen todos sus espacios. Pero pues en residencia no es común que tengamos particiones livianas, ¿sí? Bueno, volviendo a la carga viva, en el título B4 de la norma, entonces encontramos, por ejemplo, uso residencial, llámese uso habitacional, ¿sí? Cuartos privados y sus corredores. O sea, supongo que
los lugares en donde estamos nosotros, cada uno de nosotros, pasando el aislamiento. Uso habitacional, uso residencial. Tengo una carga de 180 kilos por metro cuadrado. Miren ustedes hacia el piso, traten de ubicar un área de 1 metro cuadrado. Y en ese metro cuadrado vamos a tener una carga de 180 kilos. Recordemos que las cargas vivas son cargas transitorias. Y esas cargas transitorias las asociamos con personas, las asociamos con mobiliario, lo que me preguntaban hace un rato, ¿cierto? Con cargas que están temporalmente. Entonces, en ese metro cuadrado que ustedes están proyectando en el piso, vamos a poner 180 kilos. Pongámoslo en personas. 180 kilos pueden ser, ¿qué? ¿Tres personas? ¿Tres personas livianitas de 60 Tres kilos? flacas. Flaquitas de 60 kilos. Pongamos tres niñas en 1 metro cuadrado. Resulta pues que esa carga residencial me dice que por cada metro cuadrado de toda la habitación donde yo estoy y de toda la casa donde yo estoy, voy a tener tres niñas por metro cuadrado. O sea, voy a tener esa casa llena de niñas, ¿sí? Bueno, o niños, no sé, de 60 kilos. Y si ustedes van a evaluar, resulta pues que, por un lado, en una casa puede que vivan tres, cuatro personas, o sea, como si todas las personas estuvieran concentradas dentro del mismo metro cuadrado, ¿sí? O que esa densidad pues tampoco se va a ver, ¿no? O Una sea que carga, señor, estaría diseñado para soportar que hubieran tres niños, digamos, en toda la casa por metro cuadrado. O sea que estaría lleno de gente. exactamente, exactamente, tal cual. Que es una condición pues realmente si existiera una fiesta y eso, porque debe haber espacio de circulación. Entonces, es para que lo consideremos. Miremos en educativos, ¿sí? Salones de clase, Universidad de La Salle, 200 kilos por metro cuadrado. Bueno, nuevamente, tres personas, pero un poco más robusticas, ¿sí? Tres personas por metro cuadrado, para que me den los 200. En un salón de clase, en un salón de clase se ven esas tres personas por metro cuadrado. Como que una nomás, si acaso. Una o dos por mucho, ¿cierto? ¿Por qué? Por el área del pupitre, por toda la ubicación, ¿cierto? Adicionalmente, pensemos que estemos dentro de la Universidad de La Salle, que estamos en un salón en el bloque 5 y estamos en 5C, pongamos, y miremos por la ventana y al otro lado, el otro salón va a estar desocupado, ¿cierto? Suponiendo que está lleno el salón, ¿cierto? Un salón va a estar lleno y no va a estar a toda esta densidad de carga. Y el otro salón va a estar vacío y en el otro salón no va a haber clase. Y ahí pasan las 2 horas y hay el cambio de clase y resulta que el que estaba lleno ahora va a estar a mitad y el que estaba vacío ahora está lleno. Y el otro que estaba lleno ya no va a tener clase. Entonces, por eso, por esa transitoriedad de las cargas, es que se llaman cargas vivas. ¿De acuerdo? Pero lo que queremos ver desde ahorita es que esas cargas, o que más bien que la placa va a estar diseñada para tener esa carga uniforme. Entonces, para que consideremos que es una carga alta, ¿cierto? Y nuevamente, aún no hemos incluido unos factores de mayoración de cargas. Todavía no hemos incluido explícitamente unos factores de seguridad, ¿sí? Más aún, si miramos aquí en uso residencial, me devuelvo otra vez a uso residencial, balcones. Vean, balcones me dice 500 kilos por metro cuadrado. O sea, ¿hay cuántas personas serían? ¿Seis No personas de sé, 80 como kilos? 8, 7. ¿7 personas? Bueno, o sea, ya se hace físicamente imposible tener todas esas personas en ese metro cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿por qué se pone tanto para balcones? Por seguridad, básicamente es eso, por seguridad, ¿sí? Pues no, es que incluso tengo en los balcones, ¿qué dimensión tengo en el balcón? Por ahí de 2 metros por 1,50. O sea, el área de reunión como tal no es que vaya a ser de consideración.
Eso más está pensado como para terrazas, como para eventos, para sitios de reuniones, ¿sí? Pero nuevamente, o sea, ni siquiera en una reunión voy a tener una carga tan alta. Es como un sentido crítico que yo hago hacia esa consideración de carga, ¿sí? Pero es la norma, entonces la norma, si me están revisando mi proyecto en una curaduría, me van a decir, oiga, contemple las cargas mínimas que están en la norma, pero para que nosotros pues no estemos como comiendo tan entero, sino que también cuantifiquemos esa magnitud de cargas, no nos digan, póngale 800 kilos. Ah, bueno, sí, señor, ¿cuánto es eso? No, yo no sé, pues son 800. ¿Y eso a qué equivale? No, yo no sé, pues 800 y no me importa, yo solo pongo la carga, ¿sí? Es para que también tengamos como esa noción de las cargas que estamos poniendo. Por eso me gusta hacer el ejercicio con personas, porque con personas como que uno ya lo asocia volumétricamente ¿sí? En cuanto al espacio y en cuanto a la magnitud de carga. Entonces, si en esta estructura, bueno, digamos que en uso industrial, las veces que he tenido la oportunidad de trabajar en ese tipo de proyectos, esas cargas de 200, perdón, de 500 kilos o 1 tonelada por metro cuadrado, sí se hace representativa. Y a veces puede llegar a ser mayor. ¿Por qué? Porque pues si tengo que hacer, por lo menos en una central hidroeléctrica, mis cargas de operación, de mantenimiento, donde yo tengo que retirar unas piezas gigantescas, ¿sí? Tipo Ituango, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver hace poco cuando pasó lo de Hidroituango, cómo estaba la casa de máquinas. Yo he tenido la oportunidad de participar en esos proyectos diseñando casas de máquinas y todo. Entonces sacar esas piezas, esas que se inundaron ahorita que la corrosión lo afectó. Esas son unas piezas que pesan 15, 20 toneladas y que se mueven para hacer el mantenimiento. Entonces, allá las cargas, la magnitud de cargas sí es mucho más considerable. Aquí, pues, para edificaciones, atengámonos a los valores que nos da la norma, pero pues veámoslo siempre con sentido crítico. Estamos diciendo que el uso que le vamos a dar a la edificación que yo estoy realizando en particular va a ser de uso residencial. Entonces, para eso voy a utilizar unos cuartos privados con carga de 180 kilos por metro cuadrado, ¿sí? Escaleras, que vamos a ver más adelante, de 300 kilos por metro cuadrado, ¿sí? De acuerdo con los espacios, yo utilizo una magnitud de cargas. Entonces, de momento, 180 kilos por metro cuadrado, vuelvo a mi hojita, carga viva de entrepiso. ¿En qué área? Pues la misma referencia, punto 75, ¿cierto? Una carga de 180 kilos por metro cuadrado, 0,18 toneladas metro cuadrado, y tengo la carga resultante. Aunque aquí yo estaba proponiendo otra, ¿no? Reunión con silletería móvil. ¿Y eso dónde está? Por acá. Ah, silletería fija. Bueno, depende del tipo de proyecto. Yo, ¿dónde era que había sacado la silletería móvil? Debe estar por acá. Silletería móvil, reunión de silletería móvil. 500 kilos por metro cuadrado. ¿Sí? Entonces, ahí no va a coincidir, pero pues para que tengamos en cuenta. Si nos vas a conectar, ya estoy con ustedes nuevamente. Ingeniero,